la cosa? Cuento, queridos oyentes, varios centros de investigación tecnológica acaban de publicar una nueva técnica para mejorar el reciclaje de los plásticos. Una entidad aragonesa está dentro de este proyecto. Se trata del Centro Tecnológico ITIP. El proyecto, como hemos dicho, se llama Revolución con Z. Es una solución integral a un problema real. Fíjate, Paco, 500.000 toneladas de ese desperdicio de plásticos contaminan océanos, suelos y la atmósfera tras su incineración. No el plástico en sí, sino una vez que nos hemos deshecho de él. Esta nueva técnica se está elaborando desde noviembre del año pasado. Creo que hay camino por delante. Hemos contactado con la doctora que lo coordina, es Lidia García, y está con nosotros. Doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. O sea, lo que más nos ha llamado la atención de la información del proyecto, doctora, es la necesidad de utilizar enzimas ancestrales para la biodegradación del plástico. ¿Es así? ¿Qué significa esto exactamente? Es así, es así. La verdad es que es un método bastante pionero el utilizar este tipo de enzimas, que al final no dejan de ser proteínas. Una enzima se utiliza normalmente para favorecer o para guiar una reacción biológica, una reacción química, y lo que se está haciendo pues es introducirlas dentro de los plásticos, digamos, para tener al final un fin de vida controlado, para que efectivamente, pues como bien habéis introducido, no sea necesaria esa incineración y esa contaminación, o no termine de alguna forma pues en los océanos, ¿no?, en los suelos, en los ríos, y acabe siendo un auténtico problema medioambiental. Entonces, si esto llega a ocurrir, pues esas enzimas sean capaces de degradar estos materiales de tal manera que al final solo quede, pues bueno, carbono, ¿no?, y que no suponga ningún tipo de contaminante, que al final guíen esa fracción, ¿no?, esa fraccionación. Sí, doctora, cuando dice introducir esas enzimas, entiendo que es antes de que el plástico salga al mercado, es decir, en el proceso de fabricación. Correcto. Eso es correcto. Es un proceso, un poco complejo, que involucra bastante ingeniería biológica. En este sentido, pues lo que se hace es eso que hablamos de la reconstrucción de la enzima ancestral. No es que exactamente esa enzima viviera hace millones de años, sino que lo que se hace es intentar reconstruir mediante métodos estadísticos, ¿no?, cómo se cree que eran las enzimas que estaban adaptadas en estos ambientes ancestrales, que eran mucho más extremos, mucho más hostiles, con temperaturas, con medios más ácidos, y que eran mucho más robustas. Entonces, de alguna forma se reconstruye esa genética, y a partir de allí lo que hacemos es el siguiente paso, que es lo que se llama la evolución dirigida. Es decir, ahora no voy a seguir lo que fue la evolución natural, o se cree que ha sido la evolución natural de esa enzima hasta el día de hoy, sino que la voy a evolucionar controladamente, de tal manera que yo le pueda dar las funcionalidades que quiero, que de alguna forma es, primero, que sea capaz de aguantar los procesos productivos del plástico, que suele ser un problema cuando trabajamos con este tipo de, vamos a llamarlo, aditivos naturales o aditivos biológicos, para que aguanten bien las presiones de las máquinas, las temperaturas, y seamos capaces de poder integrarlo. Y luego, además, esa enzima que sea digamos, activa y lista, y lo que haga al final es que para ejercer su función, sea capaz de detectar los enlaces químicos del plástico que nosotros queremos, para que efectivamente favorezca esa biodegradación, ¿no?, para que cuando acabe en un río o acabe en el suelo, al final, como bien digo, todo sea carbono. O sea que al final, así, un análisis es un plástico muy simplista. biodegradable. Sí, es manipular a la enzima. Correcto, eso es, escoger una enzima original, digamos, y manipularla para que sea capaz de degradar el plástico. La verdad es que, al final todo esto se enmarca dentro de los nuevos hábitos, ¿no?, que se están impulsando desde Europa, dentro del famoso Pacto Verde Europeo, y está habiendo pues mucho cambio de conciencia, ¿no?, de concienciar a la ciudadanía sobre la gestión de los plásticos, a la propia industria, a la sociedad, y de impulsar nuevas políticas en esta línea, y de alguna forma el poder controlar esos materiales, esos plásticos biodegradables que acaban en distintos entornos, sobre todo cuando son no controlados, ¿no?, que es cuando realmente tenemos el problema. Cuando acaba en un entorno más controlado, una planta de reciclaje, por ejemplo, la cosa cambia un poco, ¿no?, porque realmente tú puedes, si es un plástico ya, digamos, biodegradable comercial, ya está
preparado para que dentro de unos marcos temporales y bajo unas condiciones, como bien decimos, controladas, ¿no?, de temperaturas, de humedades, con ciertos microorganismos, eso se vaya degradando, pero cuando esto acaba en lo que se llaman los ambientes no controlados, pues como digo, el ambiente natural, ¿no?, el río, el mar, etcétera, eso no ocurre así, es mucho más lento. Entonces, al final, de alguna forma, hay que llegar a controlarlo, porque si no, al final, pues bueno, se está ahora empezando a ver que tenemos los fondos marinos llenos de microplásticos, los suelos también, y que eso de alguna forma pues pasa a la cadena trófica y nos afecta en la alimentación y nos afecta a los seres humanos y a los animales y a las plantas del planeta, ¿no? Entonces todo eso, pues cuanto más controlado lo podamos tener, mejor. Y todo eso, pues al final una enzima que es algo natural, es una proteína, pues es como la forma, ¿no?, más como bien digo, natural y sostenible de abordarlo, ¿no? Es una tecnología muy pionera, pero es la que consideramos que va a ser la revolución del futuro, y de ahí un poco pues el nombre del proyecto. Claro, fíjese, está hablando de acabar de raíz, no de raíz porque el plástico se seguiría fabricando, pero acabar con el problema que está originando en el ecosistema marino, en los ríos, etcétera. De acabar al 100% con el problema. Bueno, al 100% exactamente, ojalá, ¿no? Al final esto es algo que son aplicaciones muy muy pensadas, sobre todo pues está pensado para plásticos degradables, en este caso dentro del proyecto, que van a acabar, por ejemplo, en aplicaciones agrícolas, en acolchados, en campo, ¿no?, que pueden tener ese efecto, en el packaging de casa, esas cápsulas de café, pues no sé, botellas, bandejas, films que trabajamos en casa, que al final acaban en la mano del consumidor y que es un poco más difícil a veces de controlar. Incluso dentro del proyecto hay una rama que es un poquito diferente, o sea, el objetivo general es todo lo que os he contado, pero que también se quiere utilizar la enzima como un biomarcador. O sea, ¿qué pasa si nosotros en casa tiramos estos materiales biodegradables? Todo esto se mezcla en una planta de reciclado y, claro, al final, ahora mismo, como las cantidades de estos materiales son relativamente bajas en mercado en comparación con los plásticos derivados del petróleo, a veces se consideran flujos contaminantes, incluso puede ser hasta negativo, ¿no?, tener esa percepción de que es negativo. Entonces lo que se mete es también estas mismas enzimas, igual que se mutan con el fin de que se biodegrade el material, se puede mutar una parte de los genes para que actúen como un marcador, que sean fluorescentes, entonces con una luz muy sencilla en las plantas de reciclado, ser capaces de separar estos flujos y tratarlos de una manera diferente y que no supongan un contaminante. Con lo cual, de alguna forma, pues todo va encaminado a que efectivamente el problema se termine, pero obviamente habrá cabida para diferentes aplicaciones, sectores, y lo que hay que tener es ese fin de vida, cuando nos deshacemos del plástico, que cuanto más mayor control tengamos sobre las rutas, ¿no?, y sobre estos plásticos, pues mucho mejor. En algunas ocasiones será un reciclado y se podrá reutilizar y será además lo óptimo, pero cuando esto no puede ser así, pues entonces lo ideal es utilizar un material biodegradable que sepamos que en un periodo corto de tiempo no va a afectar al medio ambiente ni nos va a afectar a nosotros. Plástico biodegradable. ¿Existe en el mundo algún proyecto de similares características que utilicen ese tipo de enzimas para acabar con el plástico? Pues la verdad es que hay muy poca investigación al uso. Se utilizan enzimas también dentro de lo que son reactores. O sea, hay, digamos, dos líneas de investigación principales, que es ¿qué pasa si yo meto las enzimas en el plástico directamente y este acaba pues, en el medio ambiente, ¿no? Pero cuando ya son, como digo, flujos donde se recogen los materiales, eso puede acabar en un reactor. Entonces, digamos que otra línea de investigación es, en lugar de utilizar un disolvente químico, que sea muy potente y que luego haya que hacer una gestión de residuos, que a lo mejor es un poco más compleja, que haya ciertos contaminantes, pues también se estará trabajando mucho en desarrollar enzimas que de nuevo atacan selectivamente ciertos enlaces, ciertos grupos funcionales de la química del plástico y lo degradan de tal manera, dentro de un reactor todo muy controlado, que tú puedes volver a obtener, digamos, los bloques de partida que conforman el plástico para volver a mandarlos a la industria química de turno para que vuelva a fabricar, digamos, el plástico otra vez y volver a introducirlo en la cadena. Entonces, en ese sentido, sí que hay algún proyecto. Nosotros además coordinamos el proyecto Vicente en esa línea, que es un proyecto europeo, y bueno, la verdad es que
porque es puntero. O sea, el tema de las enzimas es un tema puntero de los últimos, te diría, 2 años en adelante, que promete mucho, que bueno, que va poco a poco, pero que va a ser, pues eso, probablemente una de las, bueno, si no es la solución, una de las soluciones más importantes que nos vamos a encontrar en los próximos 10-15 años y que esperemos que realmente marque un antes y un después. Y aquí en Aragón se está investigando. Si le pregunto alguna fecha, ¿cuándo lo podremos ver o no? Me callo mejor. No, fechas no. Es de mala educación preguntar, ¿sí? No, el proyecto va a durar 2 años. Al final del proyecto, obviamente, vamos a tener demostradores que se pueden enseñar y que se habrán testeado. Si ya hablamos de llevarlo al mercado, pues el tema irá un poquito más lento, pues, pero bueno, hay iniciativas ya y empresas que se están encargando de escalar esta tipología de enzimas y ya se empieza a ver. Entonces, te diría que es casi una realidad y que en pocos años, no sé, una media de 4 o 5 años, podrías tener perfectamente en el mercado materiales con estas características sin ningún problema. Doctora Lidia García, coordinadora del proyecto de Revolución, gracias por su tiempo, felicidades por ese trabajo. Un saludo, buenos días. Muchas gracias, un saludo a todos. Estaremos muy atentos a este proyecto que nos ha parecido muy interesante, esta investigación que se está, como te estamos contando, coordinando aquí desde el Centro Tecnológico AITIP en Aragón. Aragón Radio Podcast.